Les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la siguiente parte del curso de Neumatología, símbolos del Espíritu Santo. Nos vamos a todos a página 26, por favor. Empezamos el capítulo 2, los tipos y símbolos del Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía de él. Ese viene siendo uno de los símbolos. Más adelante estaremos cubriéndolo. Ahora, el Espíritu Santo no busca misterio o ser misterioso. Ese no es el propósito de haber reflejado o haber manifestado símbolos en las Escrituras, en las cuales estos símbolos se hace una recopilación y ya se le conoce como los símbolos del Espíritu Santo. Aunque sí se conoce como el personaje más misterioso de la Trinidad, pero ese no es el propósito. Dice Juan capítulo 6, versículo 13, Él no hablará de sí mismo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Las obras del Espíritu Santo son invisibles, que son gloriosas, son gentiles, glorifican a Jesús y nunca hablan de sí mismo. Estas obras son, dijimos, invisibles, gloriosas, gentiles, pero cada una de ellas tiene diferentes significados, cada una de ellas tiene simbolismos con su propio propósito definido. Así que estos símbolos tienen objetos profundos en nuestras vidas. ¿Ok? El propósito de que existan los símbolos o los tipos del Espíritu Santo, por ejemplo, la lluvia, la nube, los ríos, el viento, y luego estaremos hablando sobre el aceite. Estaremos hablando como el vino, estaremos hablando de los odres viejos, los odres nuevos, el fuego nos moldea, y luego estaremos hablando también de la paloma, que significa la paz. La razón de estos símbolos es penetrar nuestras vidas. Dios desea penetrar nuestras vidas en las palabras significativas, en las definiciones, significativas de cada uno de estos símbolos. Lo invisible penetrando lo visible. Lo invisible, que vienen siendo estos símbolos del Espíritu Santo, penetrando lo visible, que somos nosotros, penetrando lo visible. A través de cada uno de los símbolos, Dios desea penetrar nuestro ámbito natural. Resplandecemos nosotros como creyentes cuando tomamos la enseñanza que tiene cada una de estos antitipos, y nosotros hacemos una tipología vívida hacia nuestras vidas. Empezamos con la primera, el Espíritu Santo como lluvia, lo tenemos en página 27, ¿todos conmigo? La lluvia tiene una doble implicación. Primero sirve como frescura, donde había habido sequedad y pobreza. Eso viene siendo nuestra vida anterior sin Cristo. Esa viene siendo la vida que nosotros vivíamos, una vida seca, una vida la cual ahora tiene frescura. No sequedad, no pobreza de espíritu. ¿Okay? Y el segundo significado sirve como restauración, donde se había perdido. Así que ahora esta restauración trae a nosotros reposo, hacia nosotros trae descanso, hacia nosotros trae un refrigerio. No se puede cubrir una enseñanza de la lluvia sin cubrir la palabra derramamiento, porque la Biblia lo explica en varias instancias. Hechos capítulo 2, versículo 7, se hace referencia al derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés. Ahora, no es solo un simbolismo abstracto de la palabra cuando se habla del día del Pentecostés. No es simplemente un antitipo figurativo en molde, sino es algo que inició, algo que todavía continúa vivo. Lo del Pentecostés y su lluvia no es simplemente un simbolismo abstracto, así como lo son las vidas de los personajes del Antiguo Testamento, y luego hoy tenemos algo vívido. No, lo que sucedió ahí con el día del Pentecostés y su derramamiento de agua es algo que inició y que continúa todavía a un fulgor todavía más eminente en nuestra era, porque en nuestra era vivimos la lluvia tardía y la lluvia temprana.
Profecía de Joel. La doble porción de cosechas prósperas y cultivos prósperos se viven en nuestra era. Específicamente se habla de la lluvia tardía y la lluvia temprana para hacernos ver que tendremos una doble porción del Espíritu en nuestra era, para que nuestros ministerios, para que nuestras vidas no sean estériles, dándonos así esperanza para ser fructíferos. La necesidad de ser refrescados no significa que alguien haya caído en pecado, queremos aclarar eso. La necesidad que alguien necesite frescura en su vida no necesariamente significa que alguien esté en pecado, no. Cuando un pasto ha perdurado un día caluroso se seca y simplemente necesita frescura de vida. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 32, versículo 1 al 2, por favor. Si lo buscamos en nuestras escrituras, Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 al 2. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, el agua es la enseñanza, ¿ok? El despertar es nuestro razonamiento de las enseñanzas celestiales. Y se goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Está hablando aquí de traer una nueva vida a través de la lluvia a ti. Es un despertar de nuestro razonamiento hacia las enseñanzas celestiales que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Viene la lluvia a nosotros y nos trae un razonamiento para hacernos entender que nuestros problemas realmente son para nosotros una escuela, que nuestras preocupaciones son para nosotros ejercitar nuestra fe, que las crisis son oportunidades de cambio en nuestras vidas. Amén. Entonces, el goteo del que está hablando aquí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Viene la lluvia, el Espíritu Santo viene en forma de lluvia para nosotros, para penetrarnos y razonemos en las cosas que nos estén sucediendo. Ese es el Espíritu Santo para nosotros. Otro significado, página 28, del agua es que este simboliza también nacimiento y vida. Eso se lleva a cabo en la vida cristiana a través del acto del bautismo. Y el acto del bautismo tiene para nosotros como significado limpieza y nueva vida. Las escrituras presentan 722 menciones del agua. Desde una perspectiva espiritual, el agua representa limpieza y nueva vida. Ahora, para poder tener limpieza y que la agua que nos esté limpiando sea pura, Cristo se denomina a sí mismo como la fuente de donde se toma el agua original. El acto del bautismo, por lo tanto, Mateo capítulo 3 versículo 11 y Juan capítulo 3 versículo 5, origina el agua desde Cristo, y desde Cristo el Espíritu es para nosotros esa agua a beber que brota del Cristo resucitado. Cristo es la fuente original del agua, brota para nosotros. ¿Qué con esto entonces de que Cristo es la fuente y que para nosotros significa limpieza y nueva vida? ¿Qué con esto del acto del bautismo? Todos los sacerdotes pasan por agua. Sacerdote del Antiguo Testamento, ¿cuándo pasa por agua? ¿Ah? En el lavacro. Sacerdote que pasa por el agua en el Antiguo Testamento pasaba por el lavacro. Éxodo capítulo 29 versículo 4 y Levíticos capítulo 8 versículo 6. Jesús en los evangelios, para poder calificar como el sumo sacerdote, entonces tenía que llevar a cabo la actividad que lo denominaría como sacerdocio. Y Jesús, la carne de Cristo mismo, tuvo que pasar por agua. Mateo capítulo 3 versículo 16.
Entonces nos estamos dando cuenta aquí que el simbolismo del agua, entonces el agua es la entrada hacia el sacerdocio. ¿Con cuál siguiente paso creen que voy? Con tu entrada hacia el agua, ¿verdad? ¿Tú has sido bautizado? Han sido bautizados en su propia carne, ¿verdad? Nosotros. Ahora, el simbolismo del Espíritu Santo en agua no está hablando solamente, aunque también incluye el bautismo del agua de nuestro cuerpo, pero principalmente está haciendo una referencia a un lavamiento perpetuo, a un lavamiento continuo, donde morimos y somos como aguas derramadas sobre el agua que necesitan frescura. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 14, estamos hablando de que Dios es nuestra total dependencia. Entonces el cristiano, vámonos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, está haciendo una invitación a una iglesia sedienta a venir a beber del agua que puede beber gratuitamente. ¿Ok? El representativo del Espíritu Santo del agua es invitar a la iglesia a experimentar una continua sed del Espíritu. Se ha hecho la pregunta muchas veces, y a mí me la han hecho varias veces. Dicen: Adrián, tú que has visto varias culturas, varias congregaciones, tú que has conocido varias personas, te quiero hacer esta pregunta globalmente o como iglesia de Cristo. ¿Por qué la iglesia está viviendo unos momentos faltos de la experiencia del Espíritu Santo? Si estamos en una era donde hay un despojar tan amplio, tan grandioso del Espíritu. Y la respuesta es: ya no tenemos sed y ya no tenemos hambre. Ya no tenemos sed y hambre del Espíritu. Cuando esa sed de ser saciados, que agua fluya por nosotros, cuando esa sed del Espíritu venga a nosotros, ahora, Él es el que tiene que llamarnos. Él es el que tiene que invitarnos a tener esa sed. Pero no puede invitarnos a menos que nosotros vayamos a pedir la sed. ¿Todos conmigo? No tenemos la sed, pero no podemos llegar y simplemente saciarnos solo porque sí. Él es el que tiene que invitarnos a beber. Pero para recibir la invitación, nosotros somos los que vamos a pedirle a Él la sed. Amén. Aquí en esta página 29 es donde se encuentra lo de Génesis. La agua ya estaba existente antes que la luz y antes que todo lo demás. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto implica que las aguas estaban existentes antes del resto de la creación. Dios tiene tanto cuidado de la iglesia que incita a la iglesia a continuamente lavarse con su espíritu. ¿Ok? Es muy interesante notar que aún en el último capítulo del libro de Apocalipsis, las escrituras vuelven a mencionar el agua, haciendo a la iglesia una invitación, ¿ok?, a venir a beber. Luego en algunas ocasiones también, cuando estamos hablando de la lluvia, se cubre la nube. La nube provee agua. La nube es la que guiaba a Israel, es la que guía a Israel. Aquí estamos en página 29, último párrafo, allá abajo en el Antiguo Testamento. Dios a menudo guiaba a su pueblo a través de una nube, y se aparecía a ellos en forma de una nube. Página 30
La imagen de la nube es frecuentemente asociada con la imagen de Dios, simbolizando a Dios, que es misterioso en apariencia, pero revelador y luminoso. El Espíritu Santo como ríos. Específicamente habla este símbolo del Espíritu Santo en cuanto a la sed del creyente. Un río corre, ¿ok? Entonces ese correr es una invitación a nosotros a unas corrientes continuas. A mi pastor nada me faltará, lugares delicados pasos de descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor tiene cuidado que sus feligreses, que sus miembros se aseguren a qué nivel de corriente de agua sus miembros pueden manejar. Si te vas a corrientes muy rápido, te arrebatan, te llevan. ¿Okay? Si vas a corrientes muy suavecitas, pues no está causando nada para la persona. Vamos a leer un poco de historia aquí. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan 7, 37 al 39 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior corrieron ríos de agua viva. Este dijo al Espíritu que habían de recibir. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, requisito, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué fiesta se está hablando aquí? Aquí leemos un poquito de historia, se los voy a leer para poder conocer exactamente a cuál fiesta. Jesús profetizaba una frescura del Espíritu Santo que sería como ríos de agua viva. Lo hizo durante la fiesta de tabernáculos, cuando el pueblo viviría en cabañas durante 7 días. Nada de esto está mencionado en sus escrituras. Esto es la historia de las fiestas de las que estamos hablando aquí. En conmemoración de su viaje por el desierto y de cómo la presencia de Dios habitó en medio de ellos. Sin embargo, la intención de Dios era provocarles sed de su presencia una vez más. La fiesta de tabernáculos se celebraba en el otoño, entre septiembre y octubre, al comienzo de la temporada de la siembra. En este momento, cada séptimo día de reposo, año sabático y en el año del jubileo, la palabra se le leía al pueblo en la plaza de la puerta de las aguas en el estanque de Siloé, tal como se demuestra en Nehemías 8 y en Juan 9. Cada mañana, en días de descanso, el sumo sacerdote, con una jarra de oro en la mano, llevaba a cabo una procesión desde el templo en el monte Moría hacia el monte de Sión, en la antigua ciudad de David, y luego hacia abajo en el estanque de Siloé. Llenaba la jarra con agua y procedía de nuevo al templo donde se derramaría el agua en el gran altar. Esta procesión era acompañada de trompetas, cantos y gritos de alabanza. El propósito era recordarles 3 cosas distintas. 1. Del agua de la roca en el desierto, provisión de Dios para los hijos de Israel en el desierto. 2. La promesa de la próxima lluvia tardía en la primavera, que trae lo mejor de la cosecha, que son los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día. La profecía de la efusión del Espíritu Santo en la venida del Mesías. Ahora, efusión significa 2 cosas. La efusión significa muestra intensa de alegría, o sea, una muestra de afecto, de extrema alegría. ¿Okay? Y también significa derramamiento de un líquido, generalmente sangre. ¿Okay? La profecía de la efusión del Espíritu Santo en la venida del Mesías. Entonces, el punto de estas actividades aquí era recordarles la sed que el pueblo debería tener por la presencia de Dios. Se reunían en el estanque de Siloé esperando que llegue el sacerdote, entonces con su jarra, y ya celebraban toda la fidelidad del resto. Pero celebraban fidelidad hacia Dios porque Dios les había traído sed. Un recordatorio de la lluvia tardía. Lluvia tardía es para ser saciados, porque la venida del Mesías y la profecía entonces ya había llegado a su desprendimiento. Ahora, el Señor Jesucristo quiere que su pueblo entre en ese contacto con Él. Estoy en página 31, el penúltimo párrafo. ¿Okay? El propósito aquí de los ríos de agua viva en el Espíritu Santo simbolizándose en nuestra era es que nosotros tengamos esa sed del Espíritu, agrado que se manifieste en nuestras vidas en una manera
cuando se manifiesta en tu vida, hermano, cosas maravillosas suceden. Cosas maravillosas suceden cuando el Espíritu viene y se refleja, cuando viene a saciarte en esa sed, en ese esplendor que viene a hacerlo sobre tu vida. Es imposible estar en la presencia de Dios y estar tomando y bebiendo de Él y que otras personas no sean nutridas. Es algo en lo cual sirves tú de fuente para distribuir esa porción del Espíritu hacia otras personas alrededor de ti. El Espíritu Santo como viento, su poder, su guía, soplo de vida. El Espíritu Santo como viento sopla a una vida y algo se transmite. El Espíritu Santo viene y se expresa como viento en tu vida, transmite algo que no puede ser reconocido por ojo humano. Ojo humano no puede ver con precisión de dónde vino ni a dónde se dirige. Sin embargo, eres testigo de las obras del Espíritu en ti. Ahora, quiero explicarles esto del viento, ¿ok? En el día de Pentecostés no fue un viento que sopló. Quiero que veamos estos detalles de todas estas manifestaciones, ¿ok? Fue un estruendo como de un viento recio que soplaba. Si es un estruendo como de un viento recio que soplaba, algunas versiones lo comparan con un huracán, entonces solamente se presentó un símbolo, ¿verdad? Solamente se presenta una señal. El soplo del viento vendría después. ¿Cuándo entonces se vino ese soplo de viento? Hoy en día. Hoy en día. Lo que sucedió en el día del Pentecostés fue simplemente la llamarada que prendió, que hoy estamos viviendo. La chispa que prendió de un fuego que hoy estamos viviendo a llamaradas. ¿Amén? Hoy en día estamos en una manifestación donde los países que tienen hambre viven unas vivencias hermosas. En India, por ejemplo, un país que tiene 3.6% cristianismo, y cuando estamos entrando muy seguido a India para entrenar a nuestra gente. No puedes aguantar el calor de todo el día, porque es un calor extremo, es un calor en el que yo les digo, pues dame más horas, necesito más horas para entrenar. Y me dicen, ni tú ni ellos aguantarían todo el día de enseñanza. Así que tienen que ser 2 horas por la mañana para poder enseñar, y luego ya después dejamos que se pase todo el día, porque el calor está extremo. Está el calor que los guaraches se te quedan a medio cemento en la carretera cuando cruzas la calle. Pues está que se te derriten los guaraches, está un calor horrible. ¿Okay? Pasa todo el día, entonces te podemos dar las otras 2 horas, 3 horas de enseñanza por la tarde, ya cuando se baje el sol, ya que pase todo el día. Y así es como hacemos. Pero como son 225 pastores, ustedes ven ahí en el chisme book, ustedes han podido ver el montón de pastores que se juntan para la reunión. Como son tantos pastores y viajaron tantas horas para llegar a la reunión, pues los aventamos toda la noche. Así que damos toda la noche de entrenamiento. Y me gusta entrenar en la noche. Eso es que nos sentamos en el piso, ¿han visto ustedes cómo está el acomodo de sillas y todo que nos sentamos? Eso no es que estamos pobres, no, sino que queremos estar pegados como lagartijas con el cemento, porque está más fresco. Entonces nos pegamos en el piso y nos sentamos en el piso, y yo me tiro en el piso con ellos y nos amanecemos en el entrenamiento. Es una sed de palabra que fluimos y damos enseñanza escatológica, y damos entrenamiento de cómo se abren las escuelas, y damos entrenamiento del Nuevo Testamento, y nos desglosamos todo el exégesis del Antiguo Testamento, y damos enseñanzas de liderazgo, y cubrimos organigramas de la iglesia, y platicamos sobre la planificación de crecimiento, y platicamos sobre cómo discipular a una persona, y les explico la liberación de demonios, y paro unos cuantos ahí, hablamos sobre cómo un demonio se echa fuera, y tú vas a leer la Biblia, y ciertas porciones bíblicas tú vas a estar leyendo, y tú vas a estar haciendo hablando en lenguas,
Específicamente vas a orar en lenguas porque tienes que conglomerar el ambiente para que el demonio aquí no se comunique con otros demonios de afuera y entonces pueda atraer a otros demonios de fuera y empiece a causar otras cosas, y tú vas a ser el líder que va a estar guiando, y hacemos un ejemplo ahí, tú vas a ser el demonio. Entonces hacemos aquí varios ejemplos, y toda la noche nos la pasamos en el entrenamiento así, porque existe una hambre. En una ocasión fuimos a hacer la liberación en vivo. Me dijeron que toda la familia estaba endemoniada, y un pastor en una comida que lo invitamos a comer, él me dijo: tengo una familia, no sé qué hacer con ellos, todos están endemoniados, el papá, la mamá, las 2 hijas, 3 hijas y el hijo, todos están endemoniados, no sabemos qué hacer ahí. Y les dije: pues vamos. Are you sure? Que recuerda que India son 30 millones de dioses. Entonces cuando alguien está endemoniado, también cargadito. Entonces llegamos a la aldea, cuando nos metimos a la aldea, y les dije, en la pizza, cuando estábamos comiendo, les dije: mira, tú vas a hacer esto, tú vas a leer las citas bíblicas, tú vas a hacer, los organicé. Y aunque íbamos ya todos bien organizados, ya todos bien seguros, cuando entramos a la aldea, antes de meternos a la aldea, los pastores paran el carro y me preguntan, voltean para atrás y me dicen: Pastor, are you sure? Otra vez, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Dice: porque aquí si el grupo manda a su gente y se da cuenta que estamos aquí antes de que nosotros lleguemos y todos nos mandan a matar, ¿estás seguro? Bueno, pues dale, ya que ya estamos aquí. Okay. Nos metimos para adentro y lo hicimos. Ya cuando empezamos a hacer la liberación, Leti tenía las manos sobre el hermano, que duramos 2 horas solo con el hombre. Okay. Todos sudados, todos empapados de calor. Leti tenía las manos, cuando Leti me tenía las manos en la espalda, veía como una víbora que se movía por adentro. O sea, había algo como una víbora por dentro que se estaba moviendo. Y se me acabó el inglés. I'm serious, se me acabó el inglés. Cuando se me acaba el inglés, pues empiezo a hablar en español. No tienes ni parte ni suerte que hacer en este cuerpo, te ordeno en el nombre de un Dios, y me responde en español. Okay. Entonces, cuando estábamos así bien metidos, Leti y yo solo con el hombre, volteó a los lados y parecían paparazzi. Todos los pastores con el celular así grabando. Todos con el celular así grabando, así encima. 7, 8 pastores grabando, todos con el celular. Ahora, les comprendo. No tienen entrenamiento. No saben cómo se hace. Nunca han visto cómo formalmente se hace una liberación. Entiendan, a puros machetazos han aprendido y con golpes de la vida, y en veces pierden la pelea, y en veces ganan la pelea, y en veces sí me están comprendiendo. Entonces les comprendemos que ellos quieren aprender, y por eso estaban grabando. Pero lo que asombroso de todas estas culturas es su hambre. Eso hace la gran diferencia. Eso hace la gran diferencia, su hambre por querer conocer las cosas del Espíritu y poder querer ser saciados de más, y querer conocer verdaderamente cómo se llevan a cabo las cosas espirituales en sus vidas. La agua también ha tenido una connotación, página 32, la agua también ha tenido una connotación con juicio. Perdón, estamos hablando del viento, ¿verdad? El soplo, perdón. Página 32. El soplo también ha sido expresado como un juicio. En las escrituras, el soplo de Dios también ha sido conocido como un viento recio, al grado que ha sido comparado con el juicio de Dios sobre sus enemigos. Vamos para allá. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. Entonces, el viento ha sido denominado también como juicios. ¿Okay? Las escrituras son un soplo de Dios para juzgarnos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Lo leemos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces las escrituras son un soplo de Dios. ¿Por qué? Porque enseñan, porque redarguyen, porque corrigen, porque instruyen en justicia. Pero este soplo es hecho a través del Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló a sus discípulos. ¿Cómo transmitió el Espíritu Santo hacia ellos? ¿Cómo transmitió Jesús el Espíritu Santo hacia ellos? De la misma manera como tú recibiste la vida. Génesis 2:7, perdón. Entonces Jehová Dios formó al hombre del soplo de la vida y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Jesús transmite el Espíritu Santo a sus discípulos. De la misma manera como tu Creador te insufló a ti la vida. Y es a través de un soplo. Vámonos a Hechos capítulo 27, versículo 15. Hechos capítulo 27, versículo 15. Dice: y siendo arrebatada la nave, y yo pudiendo poner prueba al viento, y no poniendo poder prueba al viento. Miren, hasta ahorita está hablando de, llega en cierto momento en tu vida espiritual que tú te sientes como un soplo de parte de Dios. Dejas ir tanto tu voluntad que Dios te dice: es que tú no estás haciendo nada aquí, soy yo el que está queriendo hacer algo con esta gente. ¿Ok? Y por eso habla de esta nave. Y siendo arrebatada tu nave, podríamos decir, estoy en Hechos 27:15, y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿De qué está hablando? En una noche, cuando terminé de predicar 5 servicios en un solo domingo, pienso que era en Pakistán, no me acuerdo dónde era, Lahore, Pakistán, entre Islamabad y Lahore. Tenían 5 servicios y había predicado 2 semanas derechas, directas, y di 5 servicios en un domingo, y terminé el último servicio y era como la 1 de la mañana. Y el coordinador que había coordinado los servicios de ese día dijo: vamos a quedarnos aquí a comer. Y yo le rogué, yo le dije: por favor, por lo que más quieras, please, we need to get out of here. Ya no aguanto. ¿Sabes lo que es 5 servicios de emoción? Terminas y el cuerpo está temblando. Tienes que llevar al predicador y tienes que meterlo en una recámara para que se desahogue solo, que se ponga ante Dios y que se desahogue de todo. Termina de predicar, tercos que vamos a comer. Yo la quería comer. Me sirven la comida y te agarran, te la ponen enfrente, te la tiran casi en un papelito en la mesa, porque ese es el plato. Y ya no quería yo nada que ver con nadie, ningún árabe, yo no quería saber nada. Y estaba enfrente de ellos y mi espíritu se quiso empezar a enojar, pero como que mi sentimiento se fue por un lado o otro extremo, ya estaba todo volteado al revés, créanme. Entonces, o lloraba o me enojaba. Como no me iba a enojar, pues agaché la cabeza y empecé a llorar. Una voz viene y me habla a mi espíritu directamente y me dice: vas a levantar la cara, vas a limpiar tus lágrimas, vas a cambiar tu cara por una sonrisa, vas a reflejarme a mí ante esta gente y te vas a meter esa comida. Entonces no necesité instrucción 2 veces. Levanté la cara, sonreí, bien falsa la sonrisa de esas colgates, y me empecé a comer la comida. Salimos de ahí, el coordinador me sube a su camioneta, se empieza a desviar de donde yo estaba hospedado, se empieza a desviar, y le dije: ¿para dónde vamos? Y vamos a la casa de la señora que limpia mi casa, ella te quiere conocer. Y me agarra mi mano y la pone en su pecho. Yo no quería bajarme de la camioneta, bajar la ventana, le dice: ¿quiere que ores por ella? Oré la mano, le intenté poner la mano en la cabeza, pero agarró la mano y la puso en su pecho. Estaba abrazando mi mano. Entonces yo sentí algo muy raro cuando eso sucedió. Le mandé un mensaje de texto yo a mi esposa, porque los textos los tengo gratis, pero le mandé a mi esposa y le dije: ¿qué está pasando? Allá era la 1 de la mañana, pero acá era como las 2 de la tarde. Entonces me dice mi esposa: no sé, pregúntale a Daniel qué es lo que está pasando, otro coordinador que tenemos allá en esa zona. Y le llamo a Daniel, le mando un mensaje a Daniel y me dice: ella te está adorando. She's worshiping. Ella te está adorando, así que ten mucho cuidado con eso. Es peligroso, porque recuerda que aquí todo artista tiene su altar y todo artista lo adora. Aquí, así que tú te estás convirtiendo en Dios. Si tú llegaras a pedir un altar que se adorara
desde ahorita hasta tu siguiente viaje que tú regreses, tú tenías seguidores que adoraran ese altar. A ese grado de idolatría está en toda aquella zona. Entonces, algo viene y me dice, me trae esto a la mente, lo que acabamos de leer aquí. ¿Cuál leímos? Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Nos salimos de ahí, nos fuimos a la casa del coordinador, porque él quería que ungiera y que orara por toda su casa. Me bajé de la casa y oré por toda su casa y ungí la casa bien enojado. Y me subo en la camioneta y ya para esto ya está pegando las 2:30 de la mañana aproximadamente. Y salimos de ahí y me lleva al templo de su amigo, porque quería que orara por su templo. Afuera del templo yo lo miré muy firme y le dije, please, I need to go rest. Yo necesito ir a descansar. Entonces, por no expresarme con él, agarré mi maleta, de muy mala gana, una maletita cargada con los libros y todo. Agarro mi maleta, me subo en un Ato. Ato es esos de 3 llantas, ¿ok? Esos carritos de 3 llantas, una capita chiquita. Ok, me subo en un Ato y me voy hacia el hotel, yo solo. Y ellos empezaron a gritar, ¿que dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo iba echando chispas todo el camino, llegué al hotel pidiendo disculpas, me tiré de rodillas, te tiras en el piso, lloré por mamoco tendido por 2 horas hasta que te quedas dormido, ahí tirado en el piso. Me subo al avión, yo voy en camino llorando en el avión, y es donde el Espíritu me dice, es que tú eres nada más una hoja. ¿A poco creías que estabas haciendo algo? Hermano, llega un momento en el que tu vida se cumple y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y nos dejamos llevar. Te dejas llevar por ti mismo, abandonas a él y te dejas llevar. Amén. El Espíritu Santo como aceite. El Espíritu Santo como aceite denota las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Según Corintios capítulo 1 versículo 21 al 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, ¿qué dijo al principio? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. El que te confirma entonces que estás en la obra de Cristo, ¿verdad? Que es el Espíritu. Y el que nos ungió, porque a Jesucristo también tuvo que ser ungido, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora aquí estamos hablando del Espíritu Santo como aceite, ¿verdad? Pero hace mención a arras del Espíritu. Conectamos entonces las arras del Espíritu aquí en 2 Corintios capítulo 1 versículo 21 al 22 con las arras del Espíritu en Efesios. Para poder entender estas arras del Espíritu aquí con la manifestación del Espíritu Santo como aceite, tenemos que entender las arras del Espíritu en Efesios cuando las habla al matrimonio. ¿Todos conmigo? La mayoría de ustedes ya las conocen. Las arras del Espíritu, cuando estamos hablando en Efesios, habla de un enganche que un novio le da a la novia, que hoy le llamamos las monedas, ¿verdad? Cuando se casan, que le pasan las monedas y todo, que hacen un chiste, que ahora ella le va a dar todo tu dinero y todo, se ríen ahí en la boda y todo. Pues pone más responsabilidad sobre la mujer en mayordomía y en la administración apropiada que el hombre, porque el hombre simplemente llega al cierre y no tuvieron nada y él le puede decir a Dios, hey, yo lo entregué todo. Allá pregúntale a la Gastona por qué se la pasaron en el Nexa. ¿Me entienden? Ok, entonces pero el mensaje aquí de las arras del Espíritu es un enganche, un adelanto que el novio le da a la novia, ¿ok? Para que ella lo administre, para que ella sea buena mayordomía, tenga buena mayordomía, ¿ok? Y lo que está hablando aquí, cuando lo transferimos a 2 Corintios, está hablando de los dones
dones que se te consigan para que los administres mientras que viene el novio a casarse contigo. Porque ahí en Efesios fue simplemente un enganche, fue un adelanto que le dio mientras él se fue a preparar lugar para tener donde llevarla. En la cultura judía, la boda. Y lo mismo sucede con Cristo y su iglesia. Le da las arras, nos da un enganche, parte moneda para ser cuidados, para ser de beneficio, pero para ser administrados apropiadamente. Entonces el Espíritu, como aceite, tiene mucho que ver con las arras del Espíritu hacia nosotros. Con las arras del Espíritu que se nos han dado a nosotros como unción para poder administrar estos dones mientras estamos en esta tierra. 1 Juan capítulo 2 versículo 20, la unción es espiritual. Nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, el aceite tiene mucho que ver con discernimientos. Para eso se te dan los dones. Por eso es de que se te dieron los dones. El aceite tiene mucho que ver con tu saber, la guianza del Espíritu Santo cuando te está hablando. Perfecto. Cuando el Espíritu te ha guiado, cuando el Espíritu Santo te ha guiado a ti, ¿cómo ha guiado el Espíritu Santo a los profetas? ¿Cómo ha guiado el Espíritu Santo a los sacerdotes? ¿Cómo ha guiado el Espíritu Santo a los reyes? A través de la unción. La unción es el aceite. ¿Ok? La unción es el Espíritu Santo hablando. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Conocéis todas las cosas es... ¿Algunos de ustedes han estado por hacer una decisión y piensas que algo está bien? ¿O sientes en tu espíritu que algo está mal? ¿Lo has sentido? Okay. Ese es el Espíritu Santo a través de la unción del aceite. A través de la unción del aceite que viene a tu vida. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que está en pantalla o también el sitio web que ustedes tienen por ahí. En unos segunditos, después de este receso, continuaremos con nuestra última parte. Dios me los bendiga. Regresamos en unos minutitos.